Bienvenidos, queridos oyentes, a tu programa favorito, Cómo imitar la vida de los santos. Feliz día para cada uno de ustedes. Hoy hablaremos de una santa que junto con San Juan de la Cruz se le considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. Quédate conmigo, yo soy tu anfitriona Karina Náñez. ¡Comenzamos! Algunos hacen derivar el nombre de Teresa de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar y entonces significaría la cultivadora. Otros lo hacen derivar de la palabra terao, que significa cazar y entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa, cultivadora de virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI la declaró junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, en el año 1515. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alonso Sánchez y Beatriz Dávila. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo, en el cual nació Teresa. Ella dice en su autobiografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. Ella y Rodrigo, su hermano, de niños eran muy aficionados a leer vidas de santos, y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de maometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados y conseguirse un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los devolvió a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando, sin que nadie los molestara ni los distrajera. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella dice en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar aparecer y a ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos, pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Afortunadamente el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar en el Colegio de Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Providencialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dicen sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien.
y fue que tuvo la oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual, por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel libro empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después que si en este tiempo no hizo mayores progresos, fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos que fundará los consagrará a este gran santo. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban. Empezar a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa empatía hacia su persona. Eran una misma cosa. En aquellos tiempos había en los conventos de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo recibiendo visitas y Teresa pasaba horas charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su sabrosa conversación. Y esto le quitaba el fervor en la oración y no la dejaba concentrarse en la meditación. Y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto. A ella le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre, y un día al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció que una voz le decía: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada. Pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Y Dios, en cambio, le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. Teresa tuvo 2 ayudas formidables para crecer en santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales. Además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de intercesión de San José, ella rezaba frecuentemente a 2 grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Para imitar a esta santa que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de Jesús, y esto la hizo crecer mucho en santidad. Y en honor de San Agustín, leyó el libro más famoso del gran santo, Las Confesiones, y su lectura le hizo enorme bien. Como las sequedades de espíritu le hacían repugnante la oración, y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo eso le producía aburrimiento, su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente en poder de Satanás. Y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor, eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno Ven Creador Espíritu. Ella diría después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en 1 hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Y el Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones. Y éste le dijo que se trataba de gracias de Dios. Nuestro Señor le aconsejó en una de sus visiones: no te dediques tanto a hablar con gente de este mundo. Dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. En algunos de sus éxtasis se elevaba hasta 1 metro por los aires. Éxtasis es un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspenden los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo. Desde entonces, dice ella, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: tan alta vida espero que muero porque no muero. Teresa quería que los favores que Dios le concedía permanecieran en secreto,
Pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente y las noticias corrían por la ciudad. Unos la creían loca y otros la acusaban de hipócrita, de orgullo y presunción. Se le llama presunción al creerse uno más que lo que es y vanagloriarse de lo que no tiene. San Pedro de Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa. La transverbación. Esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida. Dice ella, vi un ángel que venía del trono de Dios, con una espada de oro que ardía al rojo vivo, como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios. Desde entonces, para Teresa, ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón, y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopsia del cadáver de la santa, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto a juramento de hacer siempre lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que le era más agradable a Dios, y lo cumplió a la perfección. Un juramento de estos no lo pueden hacer sino personas extraordinariamente santas. En aquella época del 1500, las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, lo cual ayudaba mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de las Carmelitas de Ávila tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba: «La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad». Un día una sobrina de la santa le dijo: «Lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas». Santa Teresa consideró esta idea como venida del cielo y se propuso fundar un nuevo convento, con pocas hermanas pero bien fervorosas. Ella llevaba ya 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para ello. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de la ciudad apoyaron la idea. El provincial de las Carmelitas concedió el permiso. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresa no era mujer débil como para dejarse derrotar fácilmente. Se consiguió amigos en el palacio del emperador y obtuvo una entrevista con Felipe II, y éste quedó encantado de la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas que ella tenía, y ordenó que no la persiguieran más. Y así fue llenando España de sus nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitas y muy pobres en cada casa, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. Se ganó para su causa a San Juan de la Cruz, y con él fundó las Carmelitas Descalzas. Las Carmelitas Descalzas son ahora mucho más en 835 conventos en el mundo, y los Carmelitos Descalzos tienen ahora 490 conventos, o quizás más. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas. Su autobiografía titulada El libro de la vida, El libro de las moradas o Castillo interior, texto importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones, o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como textos clásicos en la literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió en el año 1582. Fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en el año 1622 y en el año de 1970 Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. Te comparto ahora 2 poemas que son famosos de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y el segundo, sobre aquellas palabras. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado.
Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida de tal manera, he trocado que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Creador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Qué hermoso mensaje de Santa Teresa de Ávila. Evidentemente, nos enseña que cuanto más rezamos, más ponemos ante Dios nuestras esperanzas, temores, deseos y peticiones de misericordia. Y cuanto más recemos, más oportunidades daremos a Dios para que nos escuche y nos responda. Siento que la auténtica oración es mucho más que decir palabras. Por muy divinamente inspiradas que estén, implica una apertura al diálogo con Dios. Entreguémonos como ella al Espíritu Santo y la voluntad de soltar y dejar que Dios tome las riendas. Así que permitamos que Jesús camine con nosotros y nos guíe mientras viajamos juntos como peregrinos en esta vida. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Sigamos aprendiendo juntos. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de tu programa favorito, Cómo imitar la vida de los santos. Yo soy tu anfitriona Karina Náñez. Hasta muy pronto.